Bienvenidos a nuestra serie llamada Titulares. Vamos a continuar en esta serie construyendo sobre lo que hemos enseñado a las primeras 2 semanas de esta serie, que trata de titulares de ovnis y extraterrestres. Por más loco que suene, nunca había predicado de extraterrestres hasta las últimas semanas anteriores, pero hoy vamos a anclar este mensaje en una historia de la que les he hablado las últimas semanas, pero vamos a profundizar más en ella porque el enfoque de hoy es discernimiento. Y la razón es que el discernimiento es lo que necesitaremos para ver cada uno de estos titulares que vamos a estudiar en esta serie, y necesitamos entender qué es el discernimiento bíblico, de dónde viene y cómo ejercerlo. La Escritura nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Yo creo que estamos en días que requieren gran discernimiento, y la Biblia deja claro que la necesidad de discernimiento solo va a crecer en los días que vienen. Pero la realidad es esta: si no estamos aceptando las cosas en blanco y negro de la Escritura, no tenemos posibilidad de discernir con claridad, no tenemos ninguna posibilidad de ser precisos con el discernimiento. Esta serie no se trata de revisar lo que Dios claramente dice en su palabra a través de continentes y culturas y pactos, incluso de lo que está bien y está mal, o lo verdadero y falso. No, esta serie se trata de ir al siguiente nivel para discernir cosas extremadamente engañosas, para discernir cosas que quizá nunca habíamos visto antes, cosas que nunca hemos oído antes, cosas que la Biblia ni siquiera aborda directamente, porque eso es lo que necesitamos en los últimos días. Así es que tenemos que subir más alto. Jesús dijo: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Así que lo falso se va a disfrazar de lo real. Apóstoles, profetas, cosas por el estilo. Jesús fue muy claro en eso. De hecho, después de advertirnos que angosto es el camino que lleva a la vida y ancho el que lleva a la destrucción, dijo en Mateo 7:15: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No lo olviden. También dice la Escritura que el anticristo se va a establecer en el templo. En el Nuevo Testamento, el templo ya no es la figura del edificio físico del Antiguo Testamento. El templo son las piedras vivas en Jesucristo, reunidas por su causa y por su nombre. Así es que Él se establecerá en la misma iglesia de Jesucristo. Estamos hablando de un gran engaño escondido a plena vista que ocurrirá a la luz del día. Habrá masas de personas, la gran apostasía, como lo dice la Biblia. Estas se desviarán del camino. ¿Y cómo? Van a ser engañados por el disfraz. Segunda de Corintios 11 dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así es que en esos días no solo aparecerá un tipo diciendo: oh, aquí estoy, soy el anticristo, miren, acabo de hacer un gran milagro, así es que inclínense y adórenme, soy Satanás encarnado. Así no va a suceder. Esto vendrá disfrazado como una perversión, incluso dentro de la iglesia misma, pretendiendo ser de Dios. Y el engaño vendrá y será creído
en gran parte por causa de las señales. Segunda a los Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Y dice: con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Otra vez en Apocalipsis se nos dice que esto viene. También hace grandes señales. Miren, no olvidemos que en Éxodo los hechiceros de Egipto también hicieron muchas de las mismas señales que Dios envió a Moisés y a Aarón a que hicieran de forma sobrenatural. Hay cosas sobrenaturales que Satanás puede hacer y las hace y las hará para tratar de autenticarse él mismo y su mensaje. ¿Por qué? Porque él copia todo lo que Dios hace hasta donde él puede. Ahora, no sabemos en qué generación sucederán estas cosas, pero yo siento una urgencia de que debemos ver a esta generación levantarse y pasar la estafeta de fe, una fe perseverante y con discernimiento. Es tan importante que podamos discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso, porque a un lado del camino hay una zanja y esa zanja se llama engaño. Del otro lado del camino hay otra zanja en la que no queremos caer, que se llama blasfemia. En la zanja de la blasfemia, nosotros tomamos lo que Dios hace y se lo atribuimos a Satanás. Eso es lo que algunos hicieron cuando Jesús vino. Decían: ese milagro fue hecho por Satanás. Esa es la zanja de la blasfemia, pero del otro lado está la zanja del engaño. Y es cuando tomamos lo que hace Satanás y se lo atribuimos a Dios. Decimos: ese milagro Dios lo hizo. Y no queremos caer en ninguna de estas dos zanjas. Y en cualquiera de las dos direcciones queremos permanecer en el camino estrecho y angosto. Cuando venga el anticristo, será el mismo resultado. Algún día dirán: no puedes discutir con las señales, y cualquiera que acuse al anticristo será acusado de blasfemia por declarar que es una obra obvia de Dios en la mano de Satanás, pero en ese caso va a ser una señal falsa. Y con todo esto están estas dos zanjas, el engaño y la blasfemia, y en respuesta muchos simplemente levantarán las manos y dirán: olvídense de las señales y los prodigios por completo. Pero el problema con eso es múltiple. Incluye que hay un problema con eso en cada página de la Escritura, porque nos habla de un Dios que se revela con señales y prodigios. Y más aún ahora, en la era del Espíritu, más que en cualquier otro momento de la historia humana. Y esta postura termina llevando a la gente a la incredulidad y al rechazo, lo cual le roba la gloria a Dios. Sin mencionar que el modelo bíblico, que en gran parte es ignorado, pero está muy presente en los hechos, es que la manera en que avanzan las buenas nuevas de perdón y salvación en Jesucristo en las naciones sucede a través de tres cosas: con la palabra, los hechos y el poder. Señales, prodigios y milagros que demuestran el poder de las palabras y de las obras. Otros están tratando de usar palabras y no usan hechos, y ese no es el patrón bíblico. Algunos tratan de usar hechos pero sin palabra y malinterpreten. Ese tampoco es el patrón bíblico. La mayoría simplemente deja fuera de la ecuación las señales y los prodigios y la presencia de Dios, pero las palabras y los hechos y el poder demostrado es el modelo bíblico para avanzar el reino de Dios. Si descartamos las señales y prodigios que Dios hace, entonces frenaremos el avance del reino. También, si sabemos que este tipo de engaño viene y decidimos ser ignorantes al respecto, porque tal vez sentimos que no aplica para hoy o que todavía no aplica, ¿cómo educaremos a la siguiente generación para tener discernimiento? Toda generación del cristianismo debe sentir un fuego por pasar una estafeta de fe que pueda perseverar y discernir aún los mayores niveles de persecución o engaño que pudieran venir. Y cuando estamos evaluando una señal, ¿cuáles son los criterios con los que podemos discernir si eso viene del Señor o si hay algo desviado?
Les daré 8 rápidamente, 8 pilares del discernimiento bíblico que todos necesitamos conocer y enseñar a la siguiente generación. El primero es, ¿a qué apunta quien está haciendo la señal? ¿O a qué apunta la señal misma en términos de la palabra de Dios? Mira, la Biblia no es solo otro libro religioso, no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Jesús declaró que eso era verdad de cada parte de la ley y los profetas del Antiguo Testamento, no solamente de sus apóstoles que escribirían la Escritura. Isaías dice, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. No dice que haya un poco de luz, no un poco de entendimiento, dice nada de luz. La primera diferencia es la más obvia. Pero tenemos que vigilar entre lo falso y lo verdadero, prestando atención si lo que sucede va contrario a la palabra de Dios o está alineado con la palabra de Dios. Segundo, es reconocer cuál es el resultado. Lo falso termina adorando al hombre o a las cosas. Lo verdadero termina adorando a Jesús. Pongan atención hacia dónde se dirige la alabanza, porque no hay duda que cuando ocurre una verdadera señal, la adoración va a algún lado. ¿Hacia quién va la adoración? Apocalipsis 19 dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo que hace el espíritu es producir testimonio de Jesús, alabanza a Jesús. Si la alabanza no va en esa dirección, eso es una señal de alerta y debemos discernir. Una tercera manera de discernir la diferencia es cuál es el enfoque de la señal y el prodigio. ¿Es libertad o es liberación? La libertad no es lo mismo que liberación. Libertad es la posibilidad de hacer lo que uno quiera. Eso no es liberación. Eso es libertinaje, llamar al pecado algo que todos podemos hacer libremente, cuando en realidad es participar en una actividad que nos separa de Dios. La liberación es ser libres del enemigo de Dios, ser libres de nuestra esclavitud al pecado y la muerte sin tener ningún estorbo en la relación con Dios. Esa es la liberación bíblica. ¿Hacia dónde te lleva esa señal? Judas 1:4 dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Cuando la gracia se convierte en libertinaje, sabemos lo que está pasando, porque no olviden que el anticristo también se le llama el hombre de iniquidad. También se nos dice que el espíritu de iniquidad está obrando para preparar el camino para el hombre de iniquidad. La Biblia nos dice que cuando venga el anticristo, el espíritu de iniquidad le habrá tendido la alfombra roja para que sea abrazado como alguien que ya no llama al bien bien y al mal mal, porque llamará al mal bien y a lo bueno le dirá malo. Y aún en la iglesia. ¿Y cómo lo va a hacer? La gracia va a ser redefinida en libertinaje. Aprendan a discernir la verdadera libertad. Y la cuarta es, ¿se trata de solo Jesús o Jesús más algo? Si se está usando el nombre de Jesús, ¿deberíamos simplemente bajar la guardia por eso? Están hablando de Jesús, debe ser algo bueno, podemos pensar. Y mira, hay varias cosas. Podemos crear un Jesús a nuestra propia medida y ponerle el nombre de Jesús, pero no sería Jesús. No sería el verdadero Jesús, sino un Jesús diferente. Si se menciona otro nombre junto al nombre de Jesús, de inmediato deberían sonar las alarmas en el tablero de tu alma. La luz del motor debería estar parpadeando en rojo intenso si eso sucede. De hecho, la semana pasada compartí sobre el incidente del ovni del sol danzante de Fátima en Portugal en 1917. 70,000 personas allí reunidas en una ladera presenciaron este profundo y espectacular disco giratorio subiendo y bajando, y se reportaron muchos milagros entre esa multitud, pero realmente no revisé cómo fue que todos llegaron ahí.
¿Cuál era la historia de fondo de por qué se reunió tanta gente esperando intencionalmente ver un fenómeno así? Había 3 niños en Fátima que decían que un ángel se les había aparecido y que les dijo que regresaran, que debían regresar a ese lugar exacto, en ese momento exacto, el día 13 de cada mes durante 6 meses seguidos, y que la Virgen María, o la Señora del Rosario, como después le llamaron, se iba a revelar a sí misma allí para que todos pudieran creer. El relato de los niños sobre lo que había precedido todo esto está documentado y se dice que un ángel se aparece a estos niños y anunció estas cosas. Este es el relato escrito de uno de los niños sobre lo que llevó al famoso incidente de Fátima en Portugal. Dice: un fuerte viento sacudió los árboles y un joven apareció, descrito como un muchacho de unos 14 o 15 años, extraordinariamente blanco y transparente, de gran belleza. Y luego, en la primavera de 1916, esa aparición les dijo: no tengan miedo, yo soy el ángel de paz. Oren conmigo. Con la frente en la tierra, oró 3 veces y citó: Dios mío, yo creo, yo adoro, yo espero y te amo. Pido perdón por los que no creen, los que no adoran, los que no esperan y no te aman. Y luego, levantándose, dijo: orad así, los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. La siguiente aparición, en el verano de 1916, esto fue cerca del pozo de la casa de uno de los 3 niños, la casa de Lucía, apareció otra vez y dijo: ¿qué están haciendo? Oren, oren mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen designio sobre ustedes. Ofrezcan oraciones y sacrificios constantemente al Altísimo. Y Lucía le preguntó: ¿cómo debemos hacer esos sacrificios? Él respondió: hagan de todo lo que puedan un sacrificio y ofrézcanlo a Dios como un acto de reparación por los pecados con los que Él es ofendido, y en súplica por la conversión de los pecadores, y así traerán paz sobre su nación. Yo soy un ángel custodio, el ángel de Portugal, y sobre todo acepten y lleven con sumisión los sufrimientos que el Señor les enviará. Y luego, la tercera, en el otoño de 1916, el ángel se apareció con un cáliz, con una hostia suspendida sobre él. Si no conoces el trasfondo católico, la hostia es una referencia al pan de la comunión y el cáliz, por supuesto, es la copa. Y se decía que la hostia estaba suspendida sobre el cáliz y gotas de sangre caían de la hostia hacia la copa. Y dejó a estos suspendidos en el aire y, postrado en tierra, oró 3 veces. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco la preciosísima sangre, cuerpo, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del corazón inmaculado de María, os suplico la conversión de los pobres pecadores. Levantándose, dio la hostia a Lucía y el cáliz a Francisco y a Jacinta, diciendo: tomen y beban el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tan ofendido por hombres ingratos, y reparen sus faltas y consuelen a su Dios. Ahora, recuerden, a los niños se les dijo que se presentaran a lo largo de 6 meses el primer día 13, y los niños vieron destellos de luz y encontraron a una señora de pie sobre una pequeña encina, y Lucía habló por los 3 niños y dijo: ¿de dónde es usted? La señora dijo: vengo del cielo. Lucía preguntó: ¿qué quiere de mí? Y la señora dijo: he venido a pedirte que vengas aquí durante 6 meses seguidos, el día 13 a la misma hora, y más adelante les diré quién soy y qué quiero. Después volveré una 7ª vez. Entonces
Le preguntó a los niños, ¿están dispuestos a ofrecerse a Dios y llevar los sufrimientos que Él quiera enviarles como un acto de reparación por los pecados con que Él ha sido ofendido y como una súplica por la conversión de los pecadores? Lucía dijo, sí, estamos dispuestos. Y cito, ella dijo, van a sufrir mucho, pero la gracia de Dios será su consuelo. Ella abrió las manos y de ellas irradiaba luz. Los niños cayeron de rodillas y comenzaron a orar espontáneamente. Y terminó diciendo esto, recen el rosario todos los días para obtener paz para el mundo y el fin de la guerra. Luego ascendió hacia el oriente y desapareció. La promesa específica de que algo visible ocurriría, eso fue lo que atrajo a la multitud. Y ahí es cuando vino la aparición de la que hablamos la semana pasada. Después de revelar lo que llegó a conocerse como los 3 secretos de Fátima, María también les dijo a los niños, en octubre les diré quién soy y qué quiero, y haré un milagro para que todos lo vean. Entonces, si un ángel se te aparece a ti y dijera esas cosas, ¿habrías discernido que eso podría no ser un ángel en lo absoluto? ¿Y cómo habrían discernido eso? Veamos rápido. 1. El ángel se llamó a sí mismo el ángel de paz. Cualquiera que conoce la palabra de Dios sentiría que algo está mal ahí, porque en la Biblia el único ángel que revela su identidad es el ángel Gabriel, y todo otro mensajero angelical no dice nada de sí mismo. Y ciertamente nunca se menciona el ángel de paz. Y más importante, el cristiano que lee la Biblia sabe que toda buena dádiva viene de Dios, viene de arriba, y Dios es paz. Jesús es el príncipe de paz. La paz es estar unido con aquel que es paz. Hacer paz es quitar todo lo que se interpone entre nosotros y Dios. Pero si un ángel dice, yo soy el ángel de paz, eso es una blasfemia. 2. Dios mío, creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, y no adoran, y no esperan, y no te aman. La persona con discernimiento que conoce la palabra se sentiría muy incómoda aquí. ¿Por qué? Porque algo está mal. Sí, suena parecido a un par de casos en la Escritura. Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban, al ser apedreado, dijo, Señor, no les tomes este pecado en cuenta. Y en ambos casos ese clamor fue por un acto imperdonable, no por todos aquellos que no creen o que no aman a Dios en todo el mundo. Pablo oró para que todos fuesen salvos, no oró para que todos fuesen perdonados al seguir en incredulidad y sin amar al Señor. Bíblicamente oraríamos para que las personas vengan a la fe y al arrepentimiento para que puedan entrar bajo la obra expiatoria de Jesucristo y ser perdonados de sus pecados. Algo está mal. 3. Entonces levantándose este ángel dijo, oren así, los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de sus súplicas. Entonces ahora a Jesús se le pone junto a alguien más. Y además el ángel les dijo, los corazones de Jesús y de María tienen designios misericordiosos para ustedes. ¿Lo ven? Hay una escalada de María en cada encuentro siguiente y ahora María resulta que tiene planes para sus vidas. Eso es algo que solo Dios tiene para nosotros. Y más adelante, por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y el corazón inmaculado de María, ahora el corazón de Jesús es sagrado y el de María inmaculado. Eso es una blasfemia. Está tomando la tradición católica de la Inmaculada Concepción, pero ahora el corazón de María es inmaculado, o sea, sin pecado. Esto está diciendo que Jesús, Dios en la carne, ya no es el único sin pecado, que María también lo es. Y eso es una blasfemia y va contra la palabra de Dios, que claramente dice que no hay ningún justo, ni aun uno.
En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuarto, orar a María es parte de eso. Esa palabra súplicas son oraciones y sin embargo la palabra de Dios dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Él es Jesucristo hombre. Y esta aparición dice que María va a recibir tus oraciones. No, iglesia, para ser claros, amamos a los discípulos, a los apóstoles, a la nube de testigos que han ido delante, por supuesto, a María, ciertamente está en esa nube, es una gigante de la fe, pero no le oramos a ninguno de ellos. Quinto, Él ofrece la comunión a Dios. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco a ti el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. La comunión no es donde nosotros ofrecemos a Jesús a Dios. La comunión es donde recordamos que Dios se ofreció a sí mismo por nosotros. Y esto lo redirige. Nosotros no ofrecemos el cuerpo de Jesús. Jesús ofreció su cuerpo. Sexto, la comunión está siendo redirigida para tratarse de algo distinto a lo que es bíblicamente. Se redirige para que sea una reparación por pecadores no arrepentidos, pero no, la comunión no se trata de reparar a otras personas, se trata del perdón para aquel que la está tomando la comunión. Y esto está mal, está mal, está mal, aunque venga junto con cosas que suenan como correctas. Y así es como el enemigo engaña. Reparación es una palabra que significa arreglar lo quebrado. Y esto está moviendo el acto de expiación por el pecado para la salvación del mundo, sacándolo de lo que Jesús hizo y poniéndolo en lo que nosotros hacemos. Eso también es una blasfemia. 9. Tomen y beban el cuerpo y la sangre de Jesucristo, profundamente ofendido por hombres ingratos, reparen sus faltas y consuelen a su Dios. Y ahora aquí dice que la comunión no solo se trata de reparar a otras personas, sino que se trata de consolar a Dios. Pero la comunión es nuestra consolación que viene de Dios. Esto está mal, está mal. El que sigue, ni una sola vez en la Biblia Dios hace que personas muertas vengan a visitar a los vivos. Y aquí la señora del Rosario viene a visitar a los vivos. De hecho, Dios prohíbe en la Biblia cualquier intento de comunicarse con los muertos. Y el que sigue, la señora dice, he venido a pedirles que vengan aquí durante 6 meses seguidos, el día 13 a la misma hora, y más adelante les diré quién soy y qué quiero. Volveré después una 7ª vez. ¿Algún mensajero de Dios en la Biblia les dijo, les voy a decir lo que yo quiero? No, absolutamente no. Los que están saturados de la palabra de Dios sabrían que esto no es del Señor. ¿Algún ángel alguna vez oculta su identidad hasta después? No. 10. Este ángel o esta aparición de María dice que recen el rosario todos los días para obtener paz para el mundo y el fin de la guerra. Y luego asciende hacia el oriente, lo cual también es problemático, pero sigamos con el rosario. ¿Qué incluye el rosario? Quizá muchos no vienen de un trasfondo católico, pero el rosario incluye el credo de los apóstoles, 6 Padres Nuestros, la oración del Señor, 53 Ave Marías, 6 Glorias, 5 oraciones de Fátima y una Salve Santa Reina. Entonces, ¿qué les dijeron que hicieran en la práctica? Les dijo, recen el rosario. La oración de Fátima, como parte del rosario, se añadió a las oraciones católicas del rosario por causa de este evento. Por eso se le llama la oración de Fátima. No me digan que la falta de discernimiento no puede abrirse paso en toda la iglesia. Sí puede. A todos se nos debería erizar la piel, pero en lugar de eso, lo tomaron como prueba. El Ave María es la oración más común en el rosario. ¿Y qué es el Ave María? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú
entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, ese título singular de santa nunca se aplica a nadie en la Escritura fuera de Dios mismo. Elizabeth también le dijo a María en el relato bíblico: bendito es el niño que tú llevarás. Pero aquí lo cambian y dicen: bendito es el fruto de tu vientre. Madre de Dios tampoco no es un título bíblico. Hubo un concilio de la iglesia en el 431 después de Cristo, que llamó así a María para afirmar la divinidad de Cristo, porque ese era un debate en aquel entonces. Pero luego se movió a hacer una repetición de 53 veces por rosario para exaltar a María, y el rosario termina mucho peor diciendo: salve Santa Madre de Misericordiosa, vida, dulzura y esperanza nuestra, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vuelve, misericordiosa abogada, tus ojos de misericordia hacia nosotros, y después de este destierro, muéstranos el bendito fruto de tu vientre, Jesús, oh clemente, oh amorosa, dulce Virgen María. Santa Reina. Entonces Jesús es un príncipe y María una reina. ¿Dónde queda la autoridad en esa ecuación? Es problemático y una vez más es blasfemo. Madre de misericordia, ¿de quién viene toda la misericordia? De Dios. Pero aquí dicen que es María. ¿Hay alguien que sea nuestra dulzura y nuestra vida y nuestra esperanza fuera de Dios? Bueno, aquí es María. ¿Y a quién dirigimos nuestro clamor y nuestros suspiros y nuestras lágrimas? En la Biblia, eso solamente se dirige a Dios. Pero aquí se le hace esto a María. Esto no es nada más que orarle a María. Y en la Biblia eso solamente se puede hacer a Dios. Un pueblo que adora en espíritu y en verdad, que está en la palabra y que responde al espíritu día tras día, vería todas estas alarmas al oír esto por primera vez. Y los que no están en la palabra pueden ser engañados. Y si podemos ser engañados por esto, definitivamente seríamos engañados por lo que viene en los días por delante. Entonces, ¿cuál es el quinto criterio que revela que algo se ha desviado? La pregunta ¿es Jesús más algo o solo Jesús? Y luego, ¿es Jesús plenamente o Jesús parcialmente? ¿Es Jesús plenamente o parcialmente? Si alguien redefine a Jesús como solo partes de quién es Él, pero menos de lo que es Él, Dios, Señor, Salvador. Si alguien está haciendo eso, si alguien está usando el nombre de Jesús y partes de quién es Jesús, pero Él ya no es el Señor y el Salvador que llama a todas las personas a arrepentirse del pecado y a vivir por fe en Él, tomando su cruz, muriendo cada día a sí mismas, esforzándose por obedecer todo lo que Él manda como el Señor de su vida. Déjame decirte, ese no es Jesús plenamente, eso es Jesús parcialmente, y ese Jesús nos salva. Jesús nos lo dijo. Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Literalmente significa transgresores de la ley. Estas personas creen que Jesús vino, creen que Jesús murió, creen que Él resucitó, creen que hubo poder en el nombre de Jesús, pero no hicieron la voluntad del Padre y eran transgresores de la ley. Así es que no creían que Jesús fuera Señor. No creían que era digno de obediencia. Y entonces no entrarán en el reino de los cielos. Esas son el tipo de cosas que promoverá el anticristo, porque él en realidad cree esa escritura. Puedo hacer que crean en Jesús todo el día mientras no caminen realmente por fe en Él como el Señor de su vida.
Y entonces no entrarán en su reino, sino que permanecerán como parte del mío. Eso dice el anticristo. El anticristo promoverá fuertemente a Jesús sin ley, a Jesús sin mandamiento, sin arrepentimiento, excepto esta ley: amar a los demás como a nosotros mismos. Y cuidado cuando alguien quiere redefinir el amor como algo distinto a lo que la Biblia llama amor, que es hacer el bien a otros según Dios lo define. Miren, si no produce adoración a Jesús y liberación del pecado y comunión con Dios, si no es solo Jesús y si no es Jesús plenamente, disciernan. Discernir es preguntar: ¿es Jesús más algo o solo Jesús? ¿Es Jesús plenamente o Jesús parcialmente? Y después pongan atención a la dirección. El engaño siempre es gradual. Va en una dirección. Si notan estas apariciones, como que van creciendo y escalando en el tiempo. El engaño funciona así. No va a llegar a su objetivo final desde el principio. Él conoce todos los pasos que debe tomar y todos los pasos que debes tomar para llegar a donde Él te quiere llevar. Y la pregunta para discernir no es solo ¿este paso está bien?, sino ¿a dónde va todo esto? ¿En qué dirección se dirige todo esto? Y técnicamente, un solo paso podría estar bien. Quizá no se vea claramente mal si ves solo un paso en particular, pero cuando llegas al paso 10, ya estás tan cautivado que ya no puedes ver ni discernir más. Es la idea de la rana en la olla. Presten atención a la dirección, hacia dónde va todo. Y ahora, ¿cómo logra el engaño pasar por encima del discernimiento? Es con un mecanismo que el enemigo sabe que tenemos, que es la evasión emocional. La entidad de Fátima fue descrita como extraordinariamente bella y generó esta increíble respuesta física y emocional en los niños. Ellos contaron que no podían moverse por horas después de este encuentro. La gente en la ladera ese día estaba sobrecogida y reportó sanidades y otros tipos de milagros mientras el sol danzaba en el cielo. Imaginen que ustedes siempre han querido oír de Dios y siempre han querido tener un encuentro con Dios y han oído estas historias de tener sueños así, revelaciones así. Y luego tienen este encuentro profundo. Escuchen, no van a querer rechazarlo ni discernirlo porque estarán demasiado emocionados y pensarán: Dios me ve, Él también me ve a mí, me dio un encuentro, me dio una revelación. Y eso es un mecanismo de evasión emocional. El milagro del sol, otra vez, la gente estaba llorando, postrada. Para cuando alguien ya estaba en posición de evaluar la doctrina, la experiencia emocional ya había hecho su trabajo. Y es exactamente lo que dice 2 de Corintios 11:14. Describe a Satanás como ángel de luz. La luz es hermosa, atractiva. La luz produce una respuesta emocional antes de que la mente conecte. Y el principio práctico es que si estás teniendo una emoción fuerte o una experiencia física, no tomes eso como validación. Y no es que encontrarnos con Dios no nos dé experiencias fuertes. Claro que puede pasar y sucede a menudo, pero cuando eso sucede, es un momento de activar el discernimiento con más cuidado, no con menos cuidado. Mientras más abrumadora sea una experiencia, más importante es que vayamos despacio y la midamos con la palabra, especialmente si es exactamente lo que querías oír. Y ese es el momento más difícil para hacerlo. Ahora, miren al fruto a través de un lente bíblico. Si miran el fruto de Fátima, parece como un avivamiento cristiano. Pero lo que en realidad pasó es que incrementó la devoción a María. La práctica promovida principalmente, no solo allí, sino en la Iglesia Católica Global, fue rezar el rosario.
El futuro teológico aquí fue una profundización de la doctrina sobre María. 2 de los 3 adolescentes murieron dentro de 3 años. Uno tenía 11 años cuando murió y se negó a recibir alivio medicinal. Quería tener el dolor porque le dijeron que eso traería reparación para los pecadores. La dama dijo que volvería allí una 7ª vez. Y la aparición posterior no regresó a ese lugar y momento exactos. Más bien, generalmente se dice que eso le ocurrió a Lucía otra vez en Pontevedra, España, en 1925, donde supuestamente María se apareció a Lucía pidiéndole la devoción de los 5 primeros sábados, una nueva práctica de reparación al Inmaculado Corazón de María. Una segunda aparición importante ocurrió en Tuy, España, en 1929. Supuestamente María pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón por parte del Papa y de los obispos católicos, y lo hicieron. La Iglesia Católica literalmente consagró naciones al Inmaculado Corazón de María. Ese fue el fruto. El fruto de Fátima no fue más personas enamoradas de Jesús, sino más gente devotos a María, y además se ha convertido en un evento histórico ancla para todo el tema de ovnis y alienígenas. Mira, algo puede producir mucha actividad religiosa y la gente a menudo dice, bueno, no se puede discutir en contra del fruto. Mucha actividad religiosa no es lo que la Biblia nos dice que es el buen fruto. La prueba del fruto es preguntar, ¿está produciendo arrepentimiento genuino, obediencia a Cristo, alabanza a Jesucristo? Ese es el verdadero fruto. La próxima semana seguiremos con nuestra serie de titulares y seguiremos enfocándonos en algunos titulares sobrenaturales. La primera parte de esta serie les daré un adelanto, pero hay mucho más de reportes de apariciones de una dama brillante y resplandeciente de lo que se pueden imaginar. Y vamos a unir esas piezas que no estoy seguro que alguien haya hecho esto antes, pero creo que es importante y no creo que te lo quieres perder. La pregunta para hoy es esta: ¿conocemos la palabra de Dios tan bien? ¿Estamos consumiendo nuestro pan diario de la palabra de Dios con tanta constancia que si alguien pone una pizca de otra cosa en el pan, lo probamos y sabemos y decimos, este no es el pan original? Alguien le puso otra cosa al pan. Hay una levadura de los fariseos que entró en ese pan. Hay levadura de los saduceos que entró en ese pan. Hay una levadura de ajenjo que entró en ese pan. Algo no está bien. Solo alguien que está consumiendo constantemente el pan se dará cuenta cuando algo está mal y va a discernir lo correcto de lo incorrecto y el engaño de lo auténtico. A la inversa, la Escritura nos dice en el Salmo 1 que el que medita en la palabra de día y de noche es como un árbol plantado junto a una corriente de aguas vivas. Sus raíces van descendiendo al alimento del Espíritu. Y cuando venga la tormenta no será sacudido. Y aun cuando no caiga lluvia, seguirá firme. Y dará fruto a tiempo y fuera de tiempo, y sus hojas no se marchitarán. Esa es la promesa para el que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Y yo honro a esta iglesia porque cada año hacemos estas encuestas cualitativas para darnos una idea de qué se está produciendo en nuestra iglesia. Y esta iglesia lee y reflexiona en la Escritura diariamente o casi todos los días, más que cualquier otra iglesia que hayamos encontrado en la investigación. Estamos fuera de serie y eso es algo bueno, pero necesitamos llegar al 100% y mantenernos al 100%. Y quiero animarlos, donde quiera que estén, donde quiera que estés, en comer el pan diario y consumir y conocer profundamente las Escrituras. Quiero animarte. Asegúrate
de que esto verdaderamente sea tu pan diario, más que la comida que comes para el cuerpo. Este es el alimento para tu alma, y no puede haber discernimiento sin un conocimiento profundo y completo de las Escrituras. Y si hacen algo en esta serie, por favor, hagan esto, aumenten su conocimiento de la palabra. Vean a Dios como el tesoro en su palabra, abran la palabra de Dios cada día, y esa es la enseñanza más importante que todos podemos llevarnos hoy.